5 de agosto de 2025. Lo que ha ocurrido hoy en televisión no tiene precedentes y es, sin duda, uno de los momentos más tensos que se han vivido en los últimos meses. Tamara, la hermana de Michu, ha perdido totalmente el control en pleno directo, y sus palabras hacia Gloria Camila han causado un auténtico terremoto mediático. Las imágenes han corrido como la pólvora por redes sociales, y no es para menos. La agresividad verbal con la que se expresó, las acusaciones lanzadas sin filtro y el tono despectivo utilizado han desatado una oleada de reacciones tanto dentro como fuera del plató. No estamos hablando de una simple discusión televisiva, sino de un ataque frontal, directo, sin matices, que ha sacado a la luz heridas familiares, rivalidades no resueltas y una tensión acumulada durante años. Tamara no dudó en referirse a Gloria Camila con términos como repulsiva, insensible e incluso inmoral, asegurando que se comporta como si estuviera por encima de todos, que se mueve por los platós con una falsa dignidad y que presume de una educación que, según ella, no tiene. La calificó de hipócrita, de manipuladora y de aprovecharse de su apellido para ganar protagonismo, afirmando que va por ahí con aires de superioridad, pero no tiene ni una pizca del respeto ni la clase que presume tener en pantalla. Lo que más llamó la atención fue su tono iracundo, una mezcla de resentimiento, frustración y rabia contenida que estalló sin filtros ante las cámaras, dejando incluso a los colaboradores en estado de shock. Pero lo más grave no fueron solo las descalificaciones personales. Tamara insinuó, sin aportar pruebas, que Gloria ha intentado distanciar a José Fernando del entorno familiar y que ha actuado con total frialdad frente a los problemas que él ha atravesado. Dijo, literalmente, que no se puede esperar nada de alguien que ni siquiera se preocupa por su propio hermano. Y añadió que quien realmente estuvo ahí para él en los momentos más duros fue Kiko, otra figura del entorno familiar que, según Tamara, ha ejercido como una especie de tutor y protector. Era él quien lo iba a buscar al centro cada fin de semana, quien le daba cariño, quien se preocupaba de verdad, afirmó. Estas palabras no solo suponen un ataque hacia Gloria, sino también una forma de reescribir el relato que hasta ahora se conocía públicamente. Sin embargo, varios colaboradores del programa no tardaron en cuestionar esas afirmaciones, recordando que, aunque Gloria ha tenido sus errores, siempre ha estado cerca de su hermano y ha tratado de protegerlo del foco mediático. Personas como Suso, que incluso han tenido sus roces con ella en el pasado, defendieron su actitud en lo que respecta a José Fernando, asegurando que su implicación ha sido real y constante, aunque discreta. El debate se tornó cada vez más espeso, con acusaciones cruzadas, interrupciones y momentos en los que parecía que todo iba a descontrolarse por completo. Pero la situación alcanzó otro nivel de gravedad cuando Tamara hizo comentarios de tinte claramente ofensivo y discriminatorio. Al referirse al supuesto pasado de Gloria y su llegada a España, lanzó frases cargadas de desprecio y xenofobia, dejando entrever un pensamiento peligroso y totalmente reprobable. Dijo cosas como que desde que Gloria llegó al país empezaron los problemas y que iba dejando un rastro como si fuera una plaga. Estas palabras, que muchos calificaron de racistas, desataron una tormenta en redes sociales, donde numerosos usuarios denunciaron el tono excluyente y dañino de sus declaraciones. Varios periodistas y figuras públicas han pedido ya una disculpa pública por lo que consideran no solo una falta de respeto, sino una falta absoluta de humanidad. Y cuando parecía que ya nada más podía sorprendernos, surgió un tema del pasado que muchos creían olvidado, pero que volvió con más fuerza y polémica que nunca, sumando tensión a una emisión que ya estaba cargada de controversia. Se trata de una antigua sospecha, de esos rumores que se propagan con el tiempo como brasas encendidas y que, aunque parecían haberse apagado, han vuelto a arder en pleno directo. La posibilidad de que Tamara, la hermana de Michu, hubiese intentado mantener una relación sentimental con José Fernando, hijo de Ortega Cano y hermano de Gloria Camila. Un asunto turbio, delicado, incómodo, que durante años ha flotado como un fantasma en los corrillos mediáticos, pero que esta vez no solo fue mencionado, sino que obligó a la propia Tamara a dar la cara en pleno directo para responder con contundencia. Su reacción fue inmediata. Con el rostro endurecido por el malestar, con un lenguaje corporal que dejaba entrever incomodidad e irritación, se apresuró a desmentir categóricamente cualquier tipo de vínculo más allá del afecto humano. Eso es completamente falso, dijo con firmeza, visiblemente molesta por lo que consideraba una insinuación malintencionada. No es mi tipo, jamás me he sentido atraída por él, y además ha sido pareja de mi hermana. Siempre he respetado sus relaciones y espero lo mismo de ella con las mías, explicó. Una declaración que, a simple vista, podría parecer definitiva, cerrando cualquier puerta a la especulación. Sin embargo, el tono con el que lo dijo, la forma algo errática en que se expresó y ciertas frases que dejó caer sin querer, lejos de calmar las aguas, alimentaron nuevas dudas. Especialmente una en concreto.
Cuando afirmó que siempre había sentido por José Fernando una sensibilidad especial como ser humano, dejó flotando en el aire una ambigüedad que muchos interpretaron como una grieta en su discurso. ¿Era simplemente empatía? ¿Compasión? ¿O escondía algo más profundo que no se atrevía a verbalizar? Su incomodidad era tan palpable que incluso algunos colaboradores, acostumbrados al barro de la televisión, optaron por el silencio incómodo antes que intervenir en un asunto tan comprometido. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Se desató un debate encendido en cuestión de minutos, con opiniones divididas entre quienes consideraban que Tamara había sido víctima de una injusticia y quienes aseguraban que sus palabras y su lenguaje no verbal la delataban, que había algo más que no se estaba contando. Y en medio de esa atmósfera espesa, otro tema explosivo hizo su entrada en el plató, como si el drama necesitara una nueva chispa: el supuesto tiroteo ocurrido en una de las propiedades vinculadas al entorno de Tamara. Una historia que había estado circulando durante semanas, adornada con titulares alarmistas y versiones contradictorias, fue finalmente abordada sin rodeos durante la emisión. Tamara, con gesto serio, quiso zanjar el asunto, asegurando que todo se había exagerado de forma absurda, que jamás hubo disparos, ni armas, ni una situación de peligro real. Según su versión, lo que ocurrió fue una simple disputa entre dos individuos conflictivos, sin mayores consecuencias, que fue inflada por la prensa y usada en su contra para alimentar el morbo. Afirmó que no existen pruebas reales de un tiroteo, que no hay registros policiales que hablen de un altercado con armas, y que todo se trató de un malentendido amplificado. Pero sus palabras, lejos de tranquilizar, generaron escepticismo. Algunos colaboradores recordaron testimonios contradictorios, menciones a supuestos agujeros de bala y declaraciones de vecinos que hablaban de un incidente más grave de lo que se intentaba hacer ver. El clima en el plató, ya de por sí enrarecido, se tornó más tenso. Tamara intentaba mantener la compostura, pero se le escapaban gestos de impaciencia, palabras cortantes, respuestas defensivas que no ayudaban a limpiar su imagen. La sensación general era de desconfianza. Incluso quienes no querían atacarla directamente reconocían en voz baja que su versión no era del todo sólida. Y es que cuando las versiones no cuadran y la actitud no acompaña, el público percibe la discordancia. La emisión, que había comenzado como una intervención más de una figura conocida por sus apariciones en los medios, terminó convertida en una tormenta mediática. Lo que se vio en pantalla fue un estallido de tensiones acumuladas, un desfile de heridas familiares mal cerradas, un cruce de acusaciones y desmentidos que desdibujaron cualquier intento de orden o cordura. Tamara, que en otros tiempos había conseguido mantenerse en una cierta línea de equilibrio entre la controversia y la simpatía pública, esta vez pareció perder totalmente el control del relato. Su discurso fue inconsistente, salpicado de frases viscerales, de salidas de tono, de argumentos lanzados más desde la rabia que desde la lógica. Muchos espectadores, acostumbrados al espectáculo, no pudieron evitar preguntarse si se había cruzado una línea peligrosa. Porque lo que se vio en pantalla no fue solo una discusión más, ni una polémica pasajera. Fue, a ojos de muchos, un ejemplo claro de cómo la televisión puede convertirse en un campo de batalla personal, donde se dicen cosas que jamás deberían decirse delante de una cámara, y donde se exponen conflictos íntimos con una crudeza que roza la irresponsabilidad. Las redes ardieron. El plató quedó en silencio. Y mientras tanto, la audiencia intentaba digerir todo lo que acababa de suceder. Las palabras no se las lleva el viento cuando se pronuncian en directo. Quedan grabadas, se viralizan, se analizan, se amplifican. Y Tamara, con su actitud, sus respuestas a medias, sus contradicciones y su lenguaje agresivo, terminó provocando justo lo que quizás quería evitar, que se dudara más de ella que nunca. Lo que se vivió en esa emisión no fue solo un momento incómodo. Fue una demostración clara de hasta qué punto las emociones mal gestionadas pueden volverse en contra. Lo que parecía ser un intento por aclarar rumores, limpiar imagen y cerrar temas del pasado, terminó siendo un boomerang mediático que la expuso como nunca antes. Y ahora, la gran pregunta es si habrá consecuencias reales o si, como tantas veces ocurre en este ecosistema televisivo, todo quedará en unas cuantas horas de indignación en redes y después pasará al olvido, sustituido por el siguiente escándalo de turno. Desde este canal, como siempre, os animamos a compartir vuestras opiniones, pensamientos y reflexiones con total libertad, pero desde el respeto que define a esta comunidad. Vuestra participación es lo que hace que este espacio siga creciendo, que sigamos abordando estos temas con la profundidad que merecen. Gracias por estar al otro lado, por acompañarnos cada día, por sumar con vuestros comentarios y por darle sentido a este proyecto.
Si valoráis este trabajo, si os interesa este tipo de contenido que no se limita a repetir titulares, sino que profundiza en lo que hay detrás de ellos, podéis apoyarnos con un me gusta y suscribiéndoos para no perderos lo que viene. Porque lo que hemos vivido hoy, sin exagerar, ha sido uno de los momentos más intensos, incómodos y reveladores que ha dado la televisión en lo que va del año. Y todavía estamos intentando entender todas sus consecuencias. Resulta verdaderamente llamativo observar cómo algunas personas se adentran de lleno en la vorágine mediática sin medir las consecuencias de sus palabras, como si creyeran que cualquier tipo de exposición pública es positiva, sin importar a quién puedan herir en el proceso. Tamara es un claro ejemplo de ello. Parece convencida de que esta temporada veraniega, cargada de controversias y declaraciones incendiarias, le servirá como trampolín definitivo para convertirse en una figura recurrente de la televisión, quizás incluso como tertuliana de algún formato de Telecinco. Es desconcertante pensar que alguien pueda tomarse tan en serio una estrategia que se basa en generar conflicto tras conflicto. Al menos, esa es la impresión que da, la de una mujer que no tiene reparos en cruzar límites personales y morales con tal de mantenerse visible. Lo curioso del asunto es que Tamara, a pesar de la cortesía que mostró cuando fue contactada directamente, atendiendo de manera educada y colaborativa, no ha dejado de lanzar comentarios completamente desafortunados que evidencian no solo una profunda falta de sensibilidad, sino también un desconocimiento absoluto de los códigos básicos de respeto hacia los demás. Hubo un momento especialmente hiriente que ha generado una gran indignación entre quienes siguen este caso, cuando hizo referencia a la llegada de otra persona a España utilizando una expresión degradante, mencionando la palabra cucarachas, no para describir a esa persona en sí, sino lo que supuestamente traía consigo al ingresar al país. Esta forma de hablar no solo denota desprecio, sino que deja entrever una actitud clasista y xenófoba que sobrepasa cualquier discusión personal o mediática. En lugar de mostrar un mínimo de empatía hacia quien ha atravesado recientemente la pérdida de una madre, Tamara se limitó a ridiculizar el dolor ajeno, cuestionando su legitimidad y convirtiendo una situación trágica en un recurso más para su espectáculo. No se trata de evitar el debate ni de censurar opiniones. Al contrario, es sano que existan diferencias. Sin embargo, cuando las desavenencias se transforman en ataques personales y cuando el odio supera los límites de lo tolerable, entonces ya no estamos hablando de un enfrentamiento legítimo, sino de un abuso. En este caso, ha sido Gloria Camila quien ha tomado cartas en el asunto, anunciando que recurrirá a los tribunales debido a las repetidas intromisiones de Tamara en su vida privada y en la de su hermano, José Fernando. La cuestión no es menor, ya que se han ventilado públicamente temas extremadamente delicados, como los desafíos de salud mental de este último. La situación ha llegado a tal extremo que se está considerando emprender acciones legales también por parte de José Fernando. Es decir, no se trata solo de un conflicto con Gloria Camila, sino de una ofensiva que ha afectado profundamente a más de un miembro de su familia, todo con el único objetivo aparente de alimentar la maquinaria del escándalo. Y es que, por más notoriedad que haya ganado Tamara en los últimos meses, la realidad es que esa visibilidad puede volverse en su contra más pronto que tarde. Si bien hasta ahora ha disfrutado de un espacio en los medios y de una atención que le ha generado ingresos considerables, todo apunta a que buena parte de ese dinero podría terminar destinado a cubrir costas judiciales, indemnizaciones y honorarios de abogados. Porque ya no se trata simplemente de comentarios inoportunos o poco afortunados, sino de afirmaciones potencialmente difamatorias que afectan directamente al honor y la intimidad de terceros. En estos casos, las consecuencias legales son prácticamente inevitables. Por otra parte, lo más preocupante no es solo el contenido de lo que dice Tamara, sino la frialdad con la que lo expresa. Habla de Gloria Camila con un desprecio apenas disimulado, como si se tratara de un personaje de caricatura diseñado para ser blanco constante de burlas y reproches. Es como si en su mente, cada crítica hacia Gloria fuera una piñata que, al romperse, le reportara beneficios económicos. Es una forma muy oscura de concebir la presencia mediática, basada en la destrucción del otro como fórmula para sostener el propio protagonismo. Resulta inquietante pensar que algunas cadenas de televisión, al menos de forma indirecta, han fomentado esta conducta al permitir que se repitan estas dinámicas una y otra vez, sin que exista un freno contundente. Mientras tanto, la situación familiar que se ha desatado en torno al testamento de Michu no solo ha añadido un nuevo ingrediente al drama mediático que rodea a todos los implicados, sino que también ha generado una ola de incertidumbre y especulación que crece día tras día. En medio de este escenario cargado de tensiones, declaraciones contradictorias y silencios calculados, la intervención pública del padre de Michu ha supuesto un punto de inflexión inesperado. De manera repentina y sin previo aviso, el hombre ha decidido romper su silencio y anunciar públicamente que existe un testamento, un documento supuestamente oficial cuya apertura estaría prevista para los próximos días.
Esta afirmación, lejos de aportar claridad o calmar las aguas, ha provocado el efecto contrario. Ha multiplicado las dudas, ha reavivado los interrogantes más profundos sobre la situación legal y patrimonial de Michu, y ha abierto un nuevo frente de confrontación en el ya delicado panorama familiar. La forma en que se ha producido esta revelación ha resultado especialmente polémica. No se presentó ningún documento, ningún papel notarial, ninguna prueba tangible que respaldara la existencia de dicho testamento. Todo se basó en una declaración verbal que, aunque firme, dejó muchas cosas en el aire. ¿Por qué hablar ahora? ¿Por qué elegir este momento concreto para hacerlo público? ¿Qué se pretende con este movimiento? Estas preguntas han comenzado a circular con fuerza tanto entre los medios como en los círculos más cercanos a la familia, y aún no tienen una respuesta clara. A esta declaración se suma otro elemento que complica todavía más la situación: la reacción de José Ortega Cano, figura central de este drama por su cercanía familiar y su papel como figura pública. Cuando se le preguntó directamente si tenía conocimiento alguno sobre la existencia de ese testamento, su respuesta fue tan vaga como desconcertante. No negó categóricamente que existiera, pero tampoco lo confirmó. Afirmó que no sabía nada al respecto y que, de hecho, era la primera vez que escuchaba algo así. Esta evasiva ha generado todo tipo de interpretaciones. Algunos la han visto como una muestra de prudencia, otros como una estrategia para ganar tiempo o evitar responsabilidades, y muchos, sencillamente, la han interpretado como un signo de desconocimiento real de lo que está ocurriendo entre bambalinas. Lo cierto es que su silencio, o más bien su ambigüedad, no ha contribuido a despejar las dudas, sino que las ha multiplicado. En un asunto tan sensible, donde se están discutiendo posibles implicaciones legales que afectan directamente a una menor, su falta de claridad resulta inquietante. Porque aquí no hablamos únicamente de bienes materiales o de disputas hereditarias en el sentido más tradicional del término. Aquí lo que está verdaderamente en juego es el futuro de Rocío, una niña que, en medio de toda esta tormenta, necesita estabilidad, seguridad emocional y un entorno familiar libre de tensiones mediáticas. La incertidumbre que envuelve este caso no hace más que crecer con cada declaración, cada rumor y cada silencio. Ortega Cano, por su parte, ha optado por mostrarse comedido y prudente, subrayando que las cosas deben resolverse con calma, sin precipitaciones, y que actuar con prisa en asuntos tan delicados rara vez es beneficioso. Esta postura, que podría parecer razonable desde una perspectiva legal o emocional, comienza a generar inquietud entre quienes creen que, en este caso concreto, el tiempo juega en contra. Porque si realmente existe un testamento, si hay decisiones pendientes que afectan directamente al entorno vital de una menor, entonces no se puede permitir que las semanas pasen sin tomar ninguna acción concreta. La vida de una niña no puede estar suspendida en el limbo de la duda, esperando a que los adultos que la rodean decidan ponerse de acuerdo, o al menos, afrontar la situación con responsabilidad. Desde fuera, es inevitable pensar que cierta urgencia podría estar justificada. La protección de un menor debería ser siempre la prioridad absoluta, incluso por encima de las conveniencias mediáticas, del miedo al escándalo o de las estrategias familiares que buscan evitar la exposición pública. Y aunque Ortega Cano parezca estar intentando contener la situación, mantener una imagen de serenidad y evitar la confrontación directa, lo cierto es que el asunto del testamento ha añadido un nivel de tensión que amenaza con hacer estallar todo el equilibrio que, hasta ahora, parecía frágil pero controlado. El problema es que este conflicto no se está desarrollando en la privacidad del entorno familiar, sino ante los ojos de una opinión pública ávida de detalles, alimentada por los medios de comunicación que han convertido este asunto en un auténtico espectáculo veraniego. Lo que en otras circunstancias podría haberse gestionado de manera íntima y discreta, ha sido transformado en una historia de interés nacional, con titulares diarios, entrevistas cruzadas y una cobertura constante que no deja espacio para el respiro. La combinación de elementos dramáticos es irresistible para el sensacionalismo. Disputas familiares cargadas de resentimientos antiguos, un testamento envuelto en misterio, declaraciones públicas plagadas de insinuaciones y silencios elocuentes, y una figura como Tamara, cuya exposición mediática ha alcanzado niveles que rozan la saturación. Ella, lejos de replegarse o buscar refugio en la intimidad, ha optado por exponerse todavía más, apostándolo todo a una estrategia de confrontación y visibilidad constante. Su presencia en los medios, sus intervenciones públicas, sus gestos y palabras, todo parece orientado a mantener viva la atención sobre su figura, incluso si eso implica tensar aún más los vínculos familiares o desgastar su propia imagen ante una parte de la audiencia. El tiempo dirá si esta apuesta le resulta favorable o si, por el contrario, acaba convirtiéndose en una trampa que erosione su credibilidad y su estabilidad emocional. Porque la sobreexposición mediática, como ya hemos visto en otros casos similares, puede ser una moneda de doble filo.
Proporciona fama, sí, pero también escrutinio, críticas, agotamiento y, en muchos casos, un desgaste que pasa factura en lo personal y lo profesional. Por ahora, lo único evidente es que la tensión sigue creciendo y que muchas personas, tanto dentro del círculo familiar como entre quienes observan desde fuera, comienzan a preguntarse dónde está el límite, hasta qué punto se puede seguir cruzando líneas sin consecuencias. ¿Y cuánto tiempo más podrá sostenerse esta dinámica de confrontación constante sin que alguien decida ponerle freno? En medio de todo esto, el bienestar de la niña Rocío parece cada vez más desplazado, relegado a un segundo plano en una historia que, paradójicamente, gira en torno a ella. Es precisamente esa paradoja lo que hace que esta situación resulte tan inquietante. Se habla de custodias, de testamentos, de derechos, pero se olvida que, al final, lo más importante no es quién gana o quién pierde en el plano legal o mediático, sino que en torno va a tener una niña que, sin haberlo elegido, ha quedado atrapada en una tormenta de adultos que parecen más interesados en proteger su imagen pública que en construir un futuro seguro para ella. Así, la historia continúa su curso, cada vez más enredada, más expuesta, más emocionalmente cargada, mientras la verdad, si es que llega, parece cada vez más lejana.